Excelencia Personal, con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí, en Excelencia Personal, reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Los saludamos con el gusto de siempre desde el Estudio Excelencia. Hoy, amigos, los invitamos a escuchar atentamente al licenciado Gerardo Canseco, en paz descanse, quien nos compartirá un programa in memoriam. Son de estos programas enriquecedores, llenos de contenido, llenos de reflexiones, de sentido de la vida, donde estoy seguro que sin duda aprenderemos muchísimo acerca de cómo ser mejores personas, cómo ser mejores padres. Antes de pasarles el micrófono a los colaboradores de hoy con el licenciado Gerardo Canseco, ¿qué les parece si los invito a visitar nuestra casa electrónica? Su casa electrónica, excelenciapersonal.org.mx, y lo mismo si necesitan proponer algún tema, cualquier duda, cualquier comentario que nos quieran hacer a Nelly y un servidor. Por favor, contáctenos en los teléfonos de Excelencia Personal 56 82 75 00. Sin más, los dejo con el licenciado Gerardo Canseco. Adelante. Amigos, bienvenidos a su programa Excelencia Personal. Hoy con el gusto de contar nuevamente con la presencia del doctor Deimos Aguilar. Deimos, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, gracias por invitarme. Oye, bueno, les recuerdo a los radioescuchas, Deimos es médico, psiquiatra con especialidad en psiquiatría infantil y psiquiatría de la adolescencia, que tiene todo que ver con la psiquiatría de los papás, con la psiquiatría de los adultos. Deimos, hay una gran cantidad de problemas, de trastornos de conducta, trastornos de personalidad, que se relacionan con el medio ambiente, sobre todo con el medio ambiente familiar. Sí, podemos considerar que el abuso y el consumo dependiente de sustancias ilegales cae en un asunto de salud pública. Es un asunto grave y que si no se toman cartas en el asunto, para empezar, a nivel familiar, los padres de familia, puede ser que se esté gestando en este momento una posible adicción en sus hijos y no tengan las herramientas, ¿no?, para atenderlo oportunamente. Pues ya nos enfocó el programa, el doctor Deimos Aguilar, al tema de la adicción, de la prevención, prevenir las adicciones. Es un tema de catálogo aquí en Excelencia Personal desde hace no años, sino décadas. Prevenir las adicciones lo hemos abordado desde hace lustros y décadas inclusive, porque se veía venir desde los años 60 y en los años 70, cuando se inician nuestra participación en radio, empezábamos a tener un problema serio ya de marihuana, principalmente de marihuana, de etilamida del ácido lisérgico, LSD, algo también de PCP, polvo de ángel, Stardust, una droga que es de medicina veterinaria y que es nefasta, en fin. Y nunca imaginamos, no teníamos en nuestro país más que entre la gente de muchísimo dinero y artistas y ciertos segmentos privilegiados, el consumo de derivados del opio, de la heroína, del opio, de la morfina y de la cocaína. Era para gente muy rica. Hoy, desgraciadamente, la heroína, la cocaína, el crack, el éxtasis, ya es un catálogo inmenso de drogas sintéticas, sin excluir las metanfetaminas, sin excluir hasta jarabes para la tos, en fin, tantas cosas. Hoy es ya un problema que nos ha rebasado, doctor Deimos Aguilar. Y tú, que tienes especialidad en la psiquiatría infantil y psiquiatría de adolescencia, quiero pedirte que hoy nos compartas pues un poco la problemática desde tu punto de vista como profesional de la salud y médico psiquiatra
de todo este cuadro tan amplio, no vamos a agotar el tema, Sí, pero un esquema de las causas principales sí, en la familia, en la sociedad, en el medio ambiente, por supuesto esto implica en los medios de comunicación, claro. y cómo prevenirlo, el problema de las adicciones que tiene todo que ver con la salud mental. Doctor Deimos Aguilar. Sí, Gerardo, gracias. Efectivamente, en psiquiatría, en los trastornos mentales, siempre hay que considerar los factores de riesgo y los factores protectores. En este caso, los factores de riesgo, vamos a considerar que son 3, como tú ya dijiste. La familia disfuncional sería un factor de riesgo, la familia que no funciona, la familia que maltrata, que agrede, que humilla, que viola, que no satisface las necesidades de sus hijos desde etapas muy tempranas, en donde no hay reglas, en donde no hay una autoridad definida, en fin, todo lo que es una familia que no funciona. Ese es un factor de riesgo muy importante. Tanto por el abuso de la autoridad como por el no uso, Por ambas, tanto la negligencia el como el abandono, la autoritarismo. permisividad, Por supuesto, terrible, ¿no? O sea, mi hijo no me interesa. así es. ¿Cuántas veces el doctor Aguilar me platicaba hace unos minutos antes de entrar al aire, hace como media hora, me platicaba de su experiencia en centros de integración juvenil? Allí hemos compartido pues esta experiencia de darnos cuenta cómo jóvenes, varones y mujeres profundamente esclavizados por alguna adicción de drogas muy pesadas, se quejaba de que sus papás les dieron todo menos ellos mismos, Sí, menos cariño, menos atención, porque estaban muy ocupados en otras cosas. Y ese abandono de los hijos es un factor terrible. Perdón, pero es que Sí. cuando hablamos de abuso en la familia, pensamos únicamente en golpes, gritos, insultos, humillaciones, ¿no? También abdicar de la autoridad o ser permisivos, o aunque queramos mucho a nuestros hijos, si no lo hacemos explícito, ellos pueden sentir un desamor. Y entonces, pues, primer factor, familias disfuncionales. familias disfuncionales. Segundo factor, El segundo factor es el factor social. Aquí estamos considerando desde los medios de información o de desinformación, estamos hablando de el narcomenudeo, el narcotráfico, estamos hablando de la pobre supervisión de los maestros o de escuelas en donde ahí mismo se vende la droga, las tienditas, los grupos, las bandas, ¿no? Y dentro de esto no se considera, pero hay que tomarlo en cuenta, los medios de información en sus comerciales, en algunos, claro, devalúan la imagen del joven, ¿no? Promueven la moda, promueven la superficialidad, promueven el placer. Y este tipo de factor en una persona tan vulnerable como es el adolescente, quiere destacar, quiere sobresalir a través de el que ya toma alcohol, de que ya fuma, de que ya usa drogas, o a través del dinero, del robo, que están generalmente asociados a la cuestión adictiva, ¿no? Entonces el factor social es muy importante porque finalmente, Gerardo, no hay hasta este momento en la agenda de las instituciones gubernamentales o de salud, no existe un método preventivo efectivo. ahí está demostrado. Sí. Hasta ahorita Ni todos han ni en la fracasado. escuela, ¿eh? Ni en la escuela. Ni en la escuela. No ha habido algo o algún método, una investigación, un trabajo en equipo multidisciplinario por sacerdotes, por psiquiatras, psicólogos, biólogos, etólogos, en fin, por todo un grupo de gente experta que ofrezca una posibilidad de atención a este rubro. Y Deimos, los que hemos podido descubrir en, por ejemplo, Suecia, en España e incluso en México, estudios inteligentes e interesantes, multidisciplinarios, Sí. en relación con la prevención de la drogadicción, no hemos encontrado por parte de los gobiernos ni del capital Sí, el interés ni el apoyo para que desde la escuela y desde los medios de comunicación sí, se promueva la no adicción
la cultura de la libertad, de la auténtica libertad. Sí. Tú mencionabas, promueven el cigarro, el alcohol, las drogas. Sí, con un pero. Desde hace más de 10 años hemos observado, a ver, queridos radioescuchas, no sé si ustedes se han dado cuenta, los que somos medio cinófilos y que pretendemos estar muy al tanto de las influencias que tienen nuestros hijos adolescentes, series de televisión, en fin, que son extranjeras en su mayoría, pues yo he visto que ya los grandes artistas y actrices nunca encienden un cigarrillo. Ya está prohibido. Todo lo que es Hollywood, todo lo que es NBC, todo lo que es los canales de televisión gringos, ya no encienden cigarrillos. Pero los programas que están dirigidos a jóvenes, muchísimos de estos programas sí encienden cigarrillos, siempre y cuando sean de mota, de marihuana. En las películas gringas, caray, fuman, se inyectan, sacan sus pipas esas raras, y ya es una moda juvenil. Y en esto que decía Deimos, a ver, queridos radioescuchas, si tus hijos admiran a papá, si tus hijas admiran a mamá, si hay una corriente de amor hacia papá, hacia mamá, se pueden impresionar con otros modelos, pueden caer en algún problemilla, pero difícilmente pierden sus valores. Pero si no hay ninguna relación profunda, sólida con papá, con mamá, pues entonces se van a adherir emocionalmente a esos ídolos falsos que son promovidos. Yo creo que el narcotráfico maneja mucho más de lo que nosotros creemos. Bueno, nos dice nuestro productor Héctor Gamper que tenemos que ir a una pausa, pero volvemos. Excelencia Personal te ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID, recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiérelo. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Nos extendimos un poco antes de esta pausa. El doctor Deimos Aguilar nos hablaba de 3 factores de riesgo y dice también hay que tomar en cuenta los factores protectores. Y nos estaba diciendo, el primer factor de riesgo es la familia disfuncional. El segundo es los factores sociales, tanto del medio ambiente que podemos llamar micro como macro. ¿Cuál es el micro medio ambiente? Los compañeros de escuela, los vecinos, los chavos de la misma edad, los pares, las influencias directas del medio ambiente, personales, de persona a persona, las opiniones, las modas. Y macro, bueno, pues lo que promueve la televisión, el cine, las revistas, la publicidad, mencionaba el doctor Deimos Aguilar. Todo esto llega hoy a ser tan impactante, tan hipnotizante, que llega a ejercer más influencia incluso que la misma familia. Y esto tal vez es lo más grave. Doctor Deimos. Sí, el otro factor de riesgo es el individual. Uh-huh. Este factor también hay que considerarlo porque tiene que ver con aspectos genéticos, ¿no? Muchas veces el padre, el abuelo y el bisabuelo fueron adictos a alguna sustancia, entendiendo por sustancia la droga, desde nicotina, alcohol o las drogas prohibidas, ¿no? Marihuana, cocaína, y ahí está en sus genes, pero no es determinante. ¿Esto qué quiere decir? Que se requiere un factor disparador para que se inicie el proceso de la adicción o de la farmacodependencia. En ese factor, la autoestima es importantísima, porque es estadísticamente demostrado que la mayor parte de las personas con adicciones graves, con deterioro social, familiar, individual, tienen baja autoestima. Es decir, tienen un autodesprecio por ellos mismos que se caracteriza por una autodestrucción.
La conducta adictiva es una conducta autodestructiva. Yo me desprecio, yo me odio, yo no me quiero. Y predomina mucho en este tipo de factor de riesgo individual la proclividad, la tendencia al placer. Está muy asociado también a las malas técnicas de crianza que ya hablamos en alguna ocasión, porque se instala el paciente en la ley del mínimo esfuerzo, una vida vacía en la que solo puede ser llenada con esa baja autoestima, con la droga. Y viene el efecto de cruda, moral, física, el síndrome de abstinencia, y entonces regresa a una miseria peor que la que tenía antes de empezar a drogarse, ¿no? Entonces, estos 3 factores de riesgo hay que considerarlos, porque uno más en el aspecto individual es esa capacidad que se llama, Gerardo, capacidad sintético-integradora. ¿Qué significa eso? Capacidad sintético-integradora. Esta capacidad sintético-integradora tiene que ver en cómo la persona, el paciente, el individuo, percibe el mundo. Es una capacidad muy particular y que no tiene que ver necesariamente con la educación, la crianza, el factor ambiental. El temperamento. No, porque entre hermanos gemelos, por ejemplo, hay estudios en que uno percibe de una presenta manera. la farmacodependencia y el otro no. Esto es maravilloso, mi queridísimo Deimos. Querido radioescuchas, qué maravilloso planteamiento nos haces, porque a veces se nos dificulta, bueno, bien lo personal, no encuentro la manera de enfatizar un factor que con frecuencia olvidamos, papás y educadores, y incluso médicos, incluso desde luego profesionales de la salud mental, sobre todo psicólogos, no digo conductistas, no, de cualquier escuela. Sí. El factor libertad. Claro. Hay un factor misterioso que no podemos poner en probeta. Oye, qué maravilla, la última década, Deimos, han de estar felices ustedes, los científicos, los profesionales, de que ya el ADN, las cadenas de ácido desoxirribonucleico se han podido observar, estudiar a fondo. Sí, increíble. ¡Qué maravilla! Y qué maravilla poder comprobar, tener más datos para comprobar, caray, pues que en este gen, híjole, aquí se descubre que puede haber una biología en este individuo que es proclive a la obesidad, o que es proclive a la diabetes, claro, o que es proclive a las adicciones. O a la esquizofrenia. O a la esquizofrenia. Uy, qué gravísimo, claro, a la esquizofrenia. Oye, pero qué maravilla, híjole, también saber que si yo hoy me drogo, qué bonito. Mira, hace muchos años leí un libro de un monje budista, Godintag, un libro que se llama Ser Paz. Y te aseguro que él no sabe de genética, ¿eh? Sí. Te aseguro que no es científico. Y dice algo bellísimo en uno de los capítulos, diciéndole a las muchachitas y a los muchachitos, antes de odiar o enojarte, piensa que tienes en tu ser al que va a ser tu hijo. Sí. Sonríe, porque al sonreír le estás dando una vida feliz a ese hijo que vas a tener dentro de 10, 15 o 20 años. ¿Cómo puede este monje? ¡Qué maravilla!, ¿no? Sí. ¿Cómo puede saber? Anticiparse, ¿no? Ajá. Sí. Es decir, ¿cómo hay lo que decía aquí Eduardo Garza hace algunos años en un programa? El místico descubre lo que el científico investiga. Sí. Y un místico budista, pues es impresionante, Intuye. ¿no, Deimos? Por supuesto. Sabemos entonces que lo que hacemos nosotros, aunque yo diga, bueno, no va a hacer tanto daño. Espérate, sé responsable. Sí. Porque va a afectar a tus hijos, a tus nietos. Desde luego. Y hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque muchas veces el ejemplo inmediato para los hijos es el papá, el ejemplo negativo, ¿no? El alcohólico, adicto. Perdón, pero yo voy más sustancia. lejos. Sí. En los genes. Claro. Lo que yo hice cuando yo tenía 8 años de edad, pues y lo que hizo mi padre y lo que hizo mi abuelo, y si mi abuelo fue alcohólico y mi padre y mi bisabuelo fueron alcohólicos, bueno, yo voy a tener, no quiere decir que yo voy a ser alcohólico, No. como ya nos explicó el doctor Aguilar, pero voy a tener más predisposición
a esa adicción. O si era un Atila, Sí. imagínate que desciendo de Atila en línea directa, pues voy a tener una predisposición a ser adicto a la ira Sí. y al coraje y a la violencia. Sí. Entonces, entendamos cómo nuestra actitud trasciende más allá de nosotros mismos y descubramos que hay ese factor que mencionaba Deimos, el factor libertad individual, Sí. que ese no lo podemos demostrar en un laboratorio, pero hay que descubrir que tú eres y naciste para ser libre. Deimos. Ese es el asunto. En relación al estudio del genoma humano, complementando lo que decías, es increíble la apertura que nos da esta investigación para prevenir el que alguien conozca, sepa que tiene ciertos genes de alguna cuestión, pues es para prevenir, ¿no? Tu programa nos permite también, a través de los padres de familia que nos escuchan, que se interesen más por la prevención, le den atención a estos factores de riesgo y entonces pasaremos, si tú lo permites, ya a las características propias de la enfermedad de la farmacodependencia. Pues estupendo. Y en particular hablamos aquí de adicciones. Yo quisiera distinguir, si está de acuerdo nuestro psiquiatra, entre ciertas adicciones que no son tan graves, como puede ser, por ejemplo, la adicción al té, la adicción al café, porque la cafeína, porque estas sustancias, bueno, en exceso sí pueden llegar a tener efectos negativos en la salud física, incluso la nicotina, el tabaco, pero no son sustancias que alteran directamente el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento neurológico. Entonces, al hablar aquí de prevenir las, ¿cómo dijiste? Drogodependencia. O farmacodependencia. No estamos hablando solo de barbitúricos, ansiolíticos, metanfetaminas, anfetaminas, no. Estamos hablando de otras drogas que no tienen uso médico, pero que sí, los hongos alucinógenos, Claro. el LSD. Bueno, el LSD sí tiene un uso médico para jaquecas, sí, aguas, pero en microdosis, cuidado. Se te olvidó tomarte la pastilla y te tomas otra y empiezas a traer alucinaciones terribles que además se pueden volver a presentar dentro de 2 meses sin tomar una nueva dosis. Entonces, hablamos aquí de todas aquellas sustancias que alteran el funcionamiento neurológico y del cerebro y por lo tanto afectan seriamente la conducta. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20 hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Queridos radioescuchas, hoy estamos con el doctor Deimos Aguilar, médico psiquiatra especializado en psiquiatría infantil y de adolescencia, con el tema que nos duele abordar una vez más, pero nunca nos cansaremos de abordar, buscando siempre nuevos enfoques, prevenir las adicciones. Porque hay tanto dolor, tanto sufrimiento, Deimos, tanto sufrimiento en torno a las adicciones, y pues ya, bueno, es impresionante, ¿no? Miles y miles y miles y miles de millones de dólares confiscados y en efectivo y en distintas drogas, y sigue el problema, y sigue. Y el dolor y el crimen y todas las consecuencias sociales son terribles y nadie las quiere dentro de su familia. Doctor Aguilar. Sí, el asunto en este tema no es tanto el que existan las drogas. Si el adolescente dice no quiero, pues ya hay un adicto menos. ¿Cómo pueden los padres de familia, Gerardo, detectar o saber cuándo
sus hijos tienen ya una enfermedad adictiva. O están en riesgo. O están en riesgo, ¿no? Se habla de una dependencia a sustancias cuando existe un fenómeno bioquímico, un fenómeno en el cuerpo, que se llama tolerancia. La tolerancia consiste en que cada vez van aumentando más y más la dosis para lograr el efecto inicial. Es decir, por ejemplo, en el consumo del alcohol, la primera vez que alguien consume 1 o 2 puede estar mareado, pero ya después de un año o varios años de consumo, necesitaría 15 cervezas o 15 es decir, equivalentes. vas aumentando la dosis. Va aumentando la dosis. Para tener el mismo efecto. Para tener el mismo efecto. Entonces ya tenemos un elemento de riesgo en cuanto a la adicción. Oye, lo grave es que tiene una pena el personaje de la novela y se sirve un whisky. Sí. O un susto, triste. Algo triste, o deprimido, lo que sea. Y tiene una gran alegría y también hay que brindar. O sea, siempre. Entonces hay drogas que deprimen y hay drogas que estimulan, drogas estimulantes, drogas depresoras. Efectivamente, que esa es la parte de la clasificación de las sustancias, las estimulantes y las depresoras y las alucinógenas, ¿no? En este caso, hablando de tolerancia y síndrome de abstinencia, ese es el otro problema, la abstinencia, que se da cuando el individuo cesa el efecto de la sustancia y tiene síntomas físicos en su cuerpo o tiene síntomas psicológicos. Y ahí hablamos de 2 tipos de dependencia, la dependencia psicológica y la dependencia física, ¿no? La física se manifiesta por alteraciones corpóreas como frecuencia cardíaca elevada, sudoración, palidez, cólicos gastrointestinales, etc. Dolores terribles, por ejemplo, en el caso de los derivados del opio, sí, que es la heroína. Dependencia física, ¿no? Uh-huh. Y la dependencia psicológica se da más con sustancias como la nicotina o la marihuana, el cannabis. La cocaína. La cocaína tiene que es muy efectos dependencia física, ¿no? Y por supuesto, el asunto del deterioro individual, escolar, social y familiar van acompañados ya de una enfermedad que, hay que decirlo, Gerardo, es una enfermedad mortal y que tristemente a veces no se mata o se muere el paciente, mata a otros. Así es. ¿No? Porque va en su auto a una alta velocidad o porque cometió un crimen para obtener dinero. Entonces es una enfermedad mortal, problema de salud pública, te decía, y que desafortunadamente la detección que hacen los padres a veces ya es en momentos críticos, cuando ya lo detuvieron, cuando ya lo llevó la policía a la casa, cuando ya cometió un delito o ya lo expulsaron de la escuela, y en ese momento los padres no saben qué hacer. Entonces, ¿por qué llegar a un momento tan grave en donde los padres sufren? Decías, hay un gran sufrimiento, o lo ocultan. No pasa nada, o qué vergüenza, o a dónde vamos. Y a veces desafortunadamente no conocen a qué institución acudir, van con el brujo, van con la hechicera, van con la yerbera, o le hacen una limpia. El problema continúa, es como el cáncer. Toman medidas empíricas, pero el problema sigue avanzando. Con tristeza vi a muchas mamás en CIJ, Centros de Integración Juvenil, que llegaban vestidas de negro, ya de luto. Murió mi hijo, no hice caso de lo que usted me dijo, lo sobreprotegí. Y bueno, dentro de esos factores de riesgo, la codependencia, Gerardo. Por supuesto. ¿No? Entonces, si los padres saben que la adicción es una enfermedad mortal, que tomen cartas en el asunto, platicando con sus hijos. ¿Por qué no, Gerardo, hacer un diagnóstico temprano, llevarlo al psicólogo? No porque esté mal. Quiero saber qué características de personalidad tiene mi hijo. Ya hablaremos de eso en otro programa que me invites. Y en base a esto, actuar tempranamente. Si te sientes cansado y con poca fuerza, lo que necesitas es nuestro paquete Vitalidad Total. Este lo diseñamos para ayudarte a tener energía y vitalidad, especialmente con un multivitamínico completo, proteína que incluye enzimas y nutrientes esenciales y probióticos para desintoxicarte. Además, las enzimas asegurarán una buena absorción de nutrientes y una buena digestión. Visítanos o llámanos. En Excelencia Personal estamos para servirte.
porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Bueno, queridísimos radioescuchas, nunca dejaremos de aprender en relación con este tema de la prevención de las adicciones. Es un tema, desde luego, inagotable, muy amplio. Hay muchísimas investigaciones, Deimos, y uno de los problemas que tuvimos, mi equipo de excelencia personal y yo, cuando hicimos esta investigación para el trabajo que publicamos en CIDIS de prevenir la drogadicción, Deimos, es que nos encontramos información científica contradictoria que aparentemente pues dan por hecho algunos institutos o algunas investigaciones situaciones que no están realmente comprobadas. Sí. Y por supuesto nos tuvimos que ir más a la investigación de campo. Recordamos las experiencias extraordinarias con Alejandro García Durán, con el padre Chinchachoma. Sí. Él nos ilustró muchísimo en relación con estos temas, y eso nos permitió, a partir ya del siglo XXI, a partir ya del año 2000, empezar a utilizar, por ejemplo, el Trienen con niños y jóvenes con adicciones, y en los mismos hogares Providencia, sí, ver cómo una nutrición celular, el Trienen, nutrición celular, sí, nutrición directa para desintoxicar cada uno de los 3 trillones, ¿cuántos son trillones yo no les he contado, todas las células de nuestro organismo, a partir de limpiar la mielina que cubre las células, para que puedan sí, recibir los nutrientes, claro, perdón, y expulsar los desechos. Sí. Esto ayuda, no cura de las adicciones, pero disminuye la dependencia física de ello. Sí, está asociado al consumo de sustancias una desnutrición, está asociado a un daño neurológico, por supuesto, un daño hepático al hígado, asociado a un daño óseo, a las hormonas, es decir, afecta todos los aparatos y sistemas del organismo. Desafortunadamente los síntomas son tardíos, ¿no? Y desde luego esta nutrición que tú mencionas es sustituida por el efecto que produce la droga. Se han hecho estudios de niños excluidos socialmente que viven en la calle, que su hambre la mitigan con los volátiles, ¿no? Con el tiner, sí, con el cemento. Sí, los de inhalantes. Esa manera, sí, los inhalantes. El cemento de pegamento, no el cemento que se usa para... Sí, no de albañiles. No el de albañil, sino así el cemento, ¿no?, industrial de pegamento, ¿no? Exactamente. Entonces, bajo esta visión de prevención, pues la propuesta es que se incrementen los factores protectores. La buena nutrición física. La buena nutrición, la comunicación familiar, el diagnóstico precoz que mencionaba hace un momento, uh-huh, que puede dar excelentes resultados. Tú sabes mejor que yo que un diagnóstico proyectivo, el dibujo de la familia, el dibujo de una casa, un árbol y una persona, uh-huh, el test de frases incompletas, en fin, todos los estudios psicológicos de personalidad, Minnesota, etcétera, pueden dar una luz antes de que un prediagnóstico, vamos. Eso es. Un prediagnóstico. Así es, porque se acaba de promover el hacerle a los alumnos de escuela un estudio en sangre, un antidoping, uh-huh, pero me parece una manera un tanto atentatoria. Sí, la verdad, de abordar el problema. No te metas, por favor, Deimos, al tema de las escuelas, por Dios, y al tema de la instrucción, no, por ¿verdad? Favor. Entonces, me deprimes. En el hogar está el asunto, y los padres pueden detectar que su hijo tiene ya inclinación a la droga cuando tienen problemas de sueño, cuando se empiezan a aislar, cuando ya no comen bien, bajan de peso, van mal en la escuela. Es hora de que los papás tomen cartas en el asunto. Además, llevarlo al médico. Claro, perfecto. Y además de muchas conductas que, pues sí, ciertamente, dibujar una figura masculina, una figura femenina, escribir una pequeña historia,
un árbol, una casa. Pues sí, pero espérame, necesito haber estudiado por lo menos un poco de psicotécnica y un poco de ya ni me acuerdo cómo se llama. Los famosos tests, ¿no? Evaluación de test y demás. Sí. Pero como papá hay una serie y como profesor hay una serie de conductas típicas en la adolescencia que no indican mayor problema, y hay una lista de conductas típicas de la adolescencia que sí indican, no ya una drogadicción, pero sí un riesgo inminente. En esta contingencia es importante reforzar nuestras defensas sin salir de casa. Comunícate con nosotros y te decimos cómo puedes recibir nuestros productos hasta la puerta de tu casa. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Deimos, pues ya casi nos tenemos que despedir. Sí. Con Hogares Providencia y el padre Chinchachoma pudimos en la práctica darnos cuenta de la relación que existe entre la mala nutrición y las drogodependencias, pero sobre todo con el padre pudimos comprobar que un niño que recibió, aunque haya quedado huérfano, aunque después haya enfrentado dolores terribles en su vida y abusos, Sí. pero un niño que recibió en sus primeros 4 o 6 años de vida el amor materno, o el amor paterno, o el amor de una abuela, trae una base en el fondo de autoestima y de autorrespeto que puede llegar a probar la droga, pero difícilmente se hará un adicto. Sí. Y esto lo comprobamos con niños en situación de calle, de ellos. Claro. Por eso insístenos en este punto, el microambiente. Sí. Me inspira lo que dices para hablar de un vínculo. Si no tengo un vínculo afectivo con mi padre, mi madre, mis hermanos, mis seres queridos, voy a crear un vínculo, que ya sería la dependencia, con una sustancia. La sustancia, a manera de efecto placentero, prodiga esa sensación que no tuvo de su familia. Entonces, si estamos advirtiendo que un factor de riesgo es la familia que no funciona, padres de familia, ¿qué esperan para acercarse a sus hijos? Para crear un vínculo indestructible, un vínculo que es incomparable y que se va a caracterizar porque a mí me quieren, yo valgo mucho, ¿no? Bajo esta premisa, Gerardo, yo pienso que tus queridos radioescuchas empezarán a actuar y no solo a estar en un papel teórico romántico, que haya acciones que se muestren en la interacción con sus hijos y regalándoles a su familia eso, una familia funcional. Precisamente, queridos radioescuchas, querido Deimos, este trabajo de prevenir la drogadicción comienza con un pequeño test, digamos, cuestionario de autoevaluación. Sí. Es una autoevaluación que hace papá y mamá. Lo primero que hacen son 30 preguntas, responder por separado lo que opina el papá, lo que opina la mamá, y luego confrontar las opiniones. Y si son familias monoparentales, bueno, pues uno solo lo responde. Claro. Y luego ahí ya tiene una guía enorme de sobre qué puntos centrar la atención. Y luego viene ya todo lo demás, toda la demás información respecto a conductas, comportamientos, forma de vestir, limpieza, hábitos, actitudes, etcétera, ¿no? Sí. Para que podamos autoevaluar cómo está la relación dentro del microambiente familiar. Agradecemos al licenciado Gerardo Canseco este programa de hoy. Verdaderamente, como les decía al comienzo, son valores universales, son valores que no pasan de moda, que sigue avanzando la vida, sigue avanzando los años, pero nos ayudan profundamente a ser mejores personas, a ser mejores versiones de nosotros mismos, y de verdad que nos invitan profundamente a la reflexión.
Les recuerdo, compartan este programa en sus redes sociales, denle me gusta, denle like en Facebook, denle compartir para que otras personas puedan acceder a esta información si les parece de utilidad. Y lo mismo los invitamos nuevamente a que visiten su casa electrónica www.excelenciapersonal.org.mx. Les recuerdo el teléfono de Excelencia Personal 56 82 75 00 en esta Ciudad de México. Y nos escuchamos en otra emisión de Excelencia Personal. Hasta mañana. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Canseco. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.